sobre sueños innecesarios y rotos. Prisionero iluso de esta selva cotidiana. Y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Y bueno, esto es Rodrigo González, Rodrigo, quien nos habla en esta canción sobre el tema de vivir sin tiempo para cambiarse a uno mismo, sin tiempo para observarse, es decir, alienado. Y la selva cotidiana. Metáfora de el reemplazo de la cultura a la naturaleza, ¿no? Bueno, pues escuchen a Rodrigo. Rodrigo es el profeta del nopal que trae muchos mensajes. Filósofo mexicano y rockero. Y rupestre, como él mismo se hacía llamar. Bueno, pues vamos a empezar. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Juan, oye, fíjate que después de lo que platicamos la noche anterior en este viaje, he estado observando ahorita las 3 estrellas de los 3 Reyes Magos. Bueno, así es como las conocemos, pero en verdad es el cinturón de Orión. Ajá. Y también la conocen como las 3 Marías. ¿Tú sabías eso? Sí. Ok, sus nombres son 3 nombres muy raros. Ajá. Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Okay. ¿De dónde son los nombres? No tengo ni idea. Ajá. Y fíjate que algo que mencionaste en el podcast pasado era me quedé pensando en los 3 grandes maestros de la modernidad. Ajá. Y les llamaste, como los llamó este filósofo francés Ricard, los maestros de la sospecha. Sí. Y me dijiste que, o sea, ya platicando, me dijiste que es algo que a ti te apasiona, estos tres grandes maestros. Ajá. Y pues, no sé si te gustaría platicar un poquito sobre ese tema. Sí, de hecho creo que es bastante apropiado porque nos va a situar bastante bien dentro de lo que es lo moderno. Y bueno, pues al final de cuentas seguimos un poco en la modernidad y tenemos que seguirla entendiendo para comprender mejor cómo navegar en este mar de lo posmoderno, ¿no? Así que pues vamos a subir el ancla y a empezar a remar, ¿no? Por favor, ayúdame. Pues bien, empecemos por nombrarlos, ¿te parece? Claro. A ver, es Sigmund Freud, Sí, Karl Marx Karl Marx, sí, y Friedrich Nietzsche. así es. Los 3 austrohúngaros, los 3 Alemanes, judíos. judíos. Bueno, no, Nietzsche no era judío, sí. Sí, también. ¿Sí? Ah, no, Nietzsche era de papá baptista, creo que es. Sí. Sí, creo que... Bueno, él tiene... Fueron pastores protestantes sus papás. Sí, bueno, luterano, digamos. Sí, exactamente. Bueno, un reformista en el tema cristiano y 2 judíos que revolucionaron el mundo. Que bueno, si hablamos de cambios importantes en el mundo, o sea, son del tamaño de lo que fue Martín Lutero, ¿no? Estos 3. Quizás ya no nos acordemos qué tan importante fue Martín Lutero para Occidente, pero pues revoluciona el mundo de una forma en la que quizás no se volvió a repetir hasta que se presentaron estos personajes. Hay un tipo muy valiente, muy valiente. Lutero, haciendo lo que hizo, levantando la voz, guardando sus debidas proporciones. Para mí, Lutero, o sea, es una persona con mucho coraje. O sea, hizo lo que quiso hacer, ¿no? Eso es algo que es muy respetable, en una época muy difícil. Un ejemplo de vida sin duda, ¿no? Y de coraje y pues de fe también, que eso, la fe trasciende a las religiones incluso, ¿no? O sea, porque acá pues vamos a ver también personajes con actos de fe, pero ateos, más adelante, ¿no? Decía Albert Camus que aquello por lo que merece la pena vivir también merece la pena morir, ¿no? Entonces, que bueno, pues es un buen
una buena forma de empezar a hablar de estos tres personajes que cambiaron al mundo, ¿no? Y que, como decías, Paul Ricoeur, este filósofo francés, uno de los grandes filósofos del siglo XX, los nombra los maestros o los filósofos de la sospecha. Y bueno, empecemos por preguntarnos de qué sospechan, ¿no? Pues la sospecha principal, y por lo cual van a ser los abuelos de la posmodernidad, la sospecha es la modernidad, los valores que nos hereda la Ilustración, el iluminismo, la idea de que la razón todo lo puede y la razón todo lo abarca y la razón es capaz de explicarlo todo y es capaz de llevarnos hacia una idea de progreso que traerá un bienestar absoluto, y bueno, pues toda esta cuestión utópica que pues la gente de la modernidad y de principios de la modernidad empieza a creérsela, ¿no? Empiezan a pensar que realmente ese es el camino y hay que entrarle con todo a la industria y a la producción y a enriquecer el arte y la cultura y a educar, ¿no? Esta idea de transmitir los valores morales a toda la sociedad, que todos estemos educados, que todos nos civilicemos, ¿no? Esta idea de la civilización contra la barbarie. Estos son los ideales de la modernidad de forma muy burda, si quieres, pero y sobre eso es la sospecha. O sea, estos tres personajes, cada uno desde su trinchera, muy distintas, muy distintas. De hecho, no se parecen en nada, más que en eso, en que los tres coincidieron en que, pues aquí algo andaba medio chueco, ¿no? Sí, los tres criticaron a la sociedad moderna. Básicamente fue lo que hicieron. Fueron muy críticos en cuestionar los valores de su época. Sí. Y pues no me voy a equiparar nunca en ese tema, pero creo que esta conversación que estamos haciendo ahorita, guardando las debidas proporciones, estamos no criticando, pero estamos pensando, ¿no? Y algo que está sucediendo en esta sociedad del cansancio que platicábamos ayer, en el episodio pasado, es justamente eso, ¿no? En que todos tienen que ser un producto, todos tienen que ganar. Y este tema de la modernidad que acabas de mencionar hizo que nacieran estos tres filósofos. O sea, lo que te decía yo, que a veces parece que todo fuera un ciclo y que todo se empieza a repetir. Uh-huh. Pero bueno, continúa. Pues yo quisiera, empezar. Sí, yo creo que ellos sí fueron muy críticos, no hay duda de eso. Sobre todo Nietzsche. Bueno, Marx también, quizás Freud menos. Freud era más de espíritu científico, ¿no? Freud estaba buscando responder a una inquietud que era, pues, ¿por qué el hombre se comporta como se comporta? Era más un abordaje de tipo científico que el de Nietzsche y el de Marx, que van directo a la yugular, ¿no? De lo que observan a su alrededor y que no les parece. Pero si los pudieras, o sea, ¿qué sospechaban los tres? Ok, pues los tres sospechan desde este lugar, pero cada uno aborda un tema distinto, o más bien le da en la torre a los pilares de la modernidad desde un pilar distinto cada uno, digamos. Freud, primero que nada, ataca, el Freud fue el último, pero no estamos yendo en orden, pero Freud ataca la idea de la cultura. Esta idea de que el ser humano es mejor por ser, digamos, parte de una nueva naturaleza que se llama cultura. Esto es muy interesante porque antes el ser humano siempre, en los tiempos antiguos, siempre fue un tema de el ser humano en la naturaleza y en relación con la naturaleza. El ser humano tratando de dominar la naturaleza, el ser humano tratando de adaptarse a la naturaleza, el ser humano tratando de entender la naturaleza. Pero entrando en la modernidad ya hay un reemplazo de la naturaleza y esa es la cultura. ¿Sí? Es una nueva naturaleza. La Ilustración. Uh-huh. Entonces,
esta nueva naturaleza, bueno, pues nos mete dentro de los sistemas disciplinarios, como hablábamos, ¿no? De la educación y de las buenas costumbres y de lo que se debe, o bueno, es permitido y no es permitido hacer y demás, ¿no? Entonces, toda esta educación, toda esta forma en la que se espera que el ser humano se comporte ahora, es lo que es la cultura. Y es uno de los grandes estandartes, digamos, de la época moderna. Y Freud, pues, escribe un libro, quizás el libro más filosófico que tenga, sí, porque realmente no era tan filósofo, ¿no? Pero este libro sí, se llama El malestar de la cultura. Ahí Freud, pues, nos va a hablar de cómo el ser humano no se siente realmente cómodo en la cultura. ¿Por qué razón? Porque la cultura está socavando, está aplastando sus instintos naturales, ¿no? Está reprimiendo, básicamente. Entonces hay una represión de lo que él llama el id o el ello, y bueno, ya en un rato podemos adentrarnos un poquito en ese tema, que está generando patologías, ¿no? O sea, por ejemplo, para cuando vive Freud ya empiezan a aparecer temas como, pues, el pederasta. Empieza a aparecer pues las histerias, obviamente, que fue de lo primero o era lo que más abundaba. Pues la psicosis, todo este tipo de cosas son enfermedades nuevas que pues, hay que entenderlas y se entienden de esa forma. O sea, eso es lo que estudia Freud y sobre eso funda su psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, que es, pues, toda su construcción. Que dentro de lo que cabe mencionar como la aportación más grande de Freud, que podrás estar de acuerdo o no en un tema, si eres psicólogo, bueno, a lo mejor es debatible, pero como pensador Freud no es debatible. Como pensador Freud fue un gran aportador a la conciencia humana y a la evolución y el desarrollo de las ciencias, ¿no? ¿Por qué? Porque descubre una idea, que es el inconsciente. Y el inconsciente, a partir de que Freud lo señala, nos impide volver a vernos como seres tridimensionales. Es decir, que se mueven en el espacio únicamente, sino que el ser humano se mueve en el tiempo. Esta es la idea del inconsciente. O sea, vamos formando capas dentro de la conciencia que tienen todo el tiempo la posibilidad de regresar y de aparecerse y manifestarse en nuestra realidad por medio de un sueño, por medio de una enfermedad, por medio de una pulsión. Freud habla de las pulsiones de vida y pulsiones de muerte en este libro. Es muy interesante. O sea, pregunta, ¿y por qué, si la cultura nos tiene tan felices a todos, por qué existen las pulsiones de muerte, ¿no? En las cuales el ser humano no solo no procura el bienestar de sí mismo y de los otros, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, de esta forma Freud pues sospecha de que la cultura realmente sea esto que nos han tratado de contagiar, ¿no? Este entusiasmo que aparentemente nos va a llevar a un nuevo bienestar. Pues Freud opina distinto, ¿no? Sí, de hecho, Freud, o sea, además, como dices tú, no nomás fue un gran pensador o psicólogo. Él fue médico, estudió medicina y neurología. Para entender un poquito el contexto de Freud y de lo que había sucedido, a él le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Le toca vivir de una forma muy fuerte la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue perseguido por los nazis en ese entonces, y protegido por el gobierno austriaco, hasta que el gobierno alemán entra ya a Austria, y él, defendido por la gente más rica de Austria, fue el judío más protegido de toda la Guerra Mundial. Protegido, decide, tiene que viajar, no recuerdo dónde, creo que si no me equivoco, viaja a Estados Unidos, si no me equivoco, no me acuerdo, pero sufre la muerte de sus hermanas. Sigmund Freud sufre la muerte de sus hermanos por el gobierno nazi, y en ese contexto
de guerra para Freud fue sumamente importante el haberlo vivido. De hecho, hubo un caso, su primer caso, donde él empieza con todo el tema del psicoanálisis con un compañero que tuvo en ese momento. Se llamaba empieza con B, ahorita no, Brauer, es Breuer, Brauer. Okay. Ellos dos tuvieron a cargo un caso muy complejo de una paciente que se llamaba Ana O, y mostraba un cuadro pues muy extraño, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hicieron fue darse cuenta de los síntomas que tenían y cómo desaparecían de forma automática y definitiva cada vez que lograban focalizarlo a través de la hipnosis. Uh-huh. En ciertas cuestiones, imágenes y hechos del pasado. Entonces, a través de esta práctica, uh-huh, Freud descubre el inconsciente, uh-huh, ¿no? Entonces se convierte en el padre de la corriente del psicoanálisis, y algo que es sumamente interesante que es que él habla de un hombre irracional, uh-huh, y dice que gran parte de las pulsaciones que tú mencionabas son las que controlan y gobiernan nuestra vida y nuestra conducta. Uh-huh. Entonces, esta lucha interior y constante nos genera en un ambiente cultural. Sí. Entonces, sobre ese ambiente cultural, nuestra lucha está determinada por lo que pasó en el pasado, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otro grande, uh-huh, que es Adler. Él dice que no, que Adler, otro psicólogo también alemán, él dice que no, él llama a esta psicología, parte de la psicología, como la teleología, ¿no? Y habla sobre el tema de que nosotros somos responsables de, o sea, no el pasado determina lo que hacemos, sino más bien, una vez entendiendo lo que hacemos, uh-huh, podemos cambiar nuestro futuro. Pues son dos escuelas totalmente diferentes. Pero parten un poco de lo mismo, ¿no? O sea, como que sí, el pasado siembra redes y telarañas y cuestiones que de alguna forma hay que mirar y quitar, porque si no, no avanzas. Es que si entiendes de dónde vienes, entonces sí puedes. O sea, pero Adler va más por el sentido de, si tú te das cuenta que te bulean porque eres gordito y por eso decides no salir de tu casa, uh-huh, entonces Adler dice, a ver, estás decidiendo quedarte en tu casa todo el tiempo, porque es una zona de protección y de confort. Uh-huh. Y Freud sería, es que eres gordito porque te estás protegiendo de que tu mamá, cuando eras chiquito, uh-huh, pues dijo que los gorditos siempre eran más cariñosos y tú buscabas el amor de tu madre. Uh-huh. Entonces son como dos puntos, bueno, es como yo lo entiendo, la verdad es que sí, es como yo lo entiendo. Entonces es como son dos puntos muy diferentes, pero creo que me estoy desviando en el tema entre Adler y Freud. Ajá. Pero no, igual es interesante porque, o sea, sí las distintas escuelas filosóficas que se forman a partir de Freud, pues todas intentan ser un contrapunto con él, ¿no? O sea, Freud plantea algo tan bien armado que todos se definen a sí mismos en contra de Freud. Jung, Maslow, no sé, todas las corrientes conductistas, y eran alumnos de él, finalmente muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, Freud es obviamente el hito de la psicología, y bueno, ya de lo que estamos hablando, lo que estás como comentando en la psicología clínica, que como pues decía, pues ahí sí, quién sabe, ¿no? O sea, ahí sí Freud, pues creo que pues habrá quien le funcione muy bien el psicoanálisis, habrá quien no, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Freud como un pensador. No, y parte del contexto que yo quería dar en este punto es que, o sea, Freud pone al hombre como un ser biosocial. Uh-huh. O sea, él ve al hombre ligado por su funcionamiento psicológico y, como bien lo mencionabas tú, cultural. Uh-huh. Y él es el que se encarga de moldear su comportamiento e instintos bajo estas dos fuerzas. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas? Pues el ambiente cultural y cómo funciona con la sociedad.
Entonces, ¿es social? Sí, somos sociales. O sea, lo lees en el lobo estepario, ¿no? Que al final de cuentas necesitamos de la sociedad. Y Freud lo plantea muy bien. O sea, el ser humano es sociable por naturaleza, porque dependemos de nuestra existencia de esta sociedad. Y al mismo tiempo ocupa un lugar dentro de la misma sociedad en la que habita. O sea, un hombre sin una comunidad deja, también lo menciona muy bien Adler, o sea, la comunidad no es nada más, o sea, las dos personas con las que estás, sino es todo tu entorno, ¿no? Que va mucho más allá después de Freud. Freud menciona que para ser comunidad pues, necesitarías nada más a dos grupos, a dos personas, y podría ser una comunidad. Sí, pero justo aquí creo que es donde tenemos que empezar a hablar de Nietzsche. Porque, o sea, hay una diferencia muy importante entre ser una comunidad y estar ligada a un grupo de personas con vivir dentro de una cultura. Okay. ¿No? O sea, porque el otro, pues, básicamente está en todos lados. O sea, el reino animal es lo mismo, ¿no? Hay sociedades de animales, hay jerarquías, hay todas estas cuestiones. No va tanto por ahí Freud, sino va más hacia, pues, ¿qué se perdió del ser humano? ¿Qué está mutilando la sociedad? No, la cultura de lo que es intrínsecamente humano y sin ello no podemos pues estar sanos, ¿no? Y esto va a generar problemas, sí o sí. ¿Y qué era lo que mutilaba de la cultura en esa época? O sea, hablando en ese contexto, Juan, poniéndonos en 1914, antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, 1913, Freud ya estaba pues dando algunas terapias. O sea, ¿qué es lo que hizo ese contexto de esa? O sea, si tú me preguntas hoy cuál sería el contexto de por qué nos estaríamos en esta pregunta, pues podríamos decir que la cultura del producto, la cultura del emprendedurismo, pues puede ser dañina. Entonces, al final de cuentas, te haces replantear que como ser humano, no estamos llegando hacia un buen puerto, que es lo que queremos hacer. En ese momento, ¿cuál era el contexto? Bueno, yo creo que ahorita vamos para atrás y vamos a tratar de entrarle con Nietzsche. Ahorita creo que eso nos puede servir mucho, pero aprovechando esto que estás diciendo, hay algo súper interesante, que es que Freud tuvo a un familiar de él, que ahora no recuerdo su nombre, que fue el padre de la publicidad. Se llamaba Edward Bernays. Ajá. Y fue austriaco, sobrino de Sigmund Freud, y justamente, o sea, fue el padre de la mercadotecnia, el padre de la publicidad, utilizando las técnicas del psicoanálisis. Sí, los descubrimientos de Freud. Entonces los descubrimientos de Freud terminan en manos de un familiar suyo que les da un uso completamente pues dañino, ¿no? Es emplear finalmente estas estrategias de la hipnosis y pues sí, básicamente, ¿no? Que son mensajes subliminales para lograr vender productos y posicionar marcas y todas estas cuestiones, haciendo aún más grande el problema que señala Freud, ¿no? De este malestar. O sea, es cómo vas a estar, cómo va a haber cómo vamos a estar bien cuando nuestra naturaleza ahora es hacer lo que nos dice un espectacular, ¿no? Ese es el nuevo árbol que vemos, esa es la nueva copa de los árboles dentro de este nuevo mundo que es la modernidad. Entonces, esa es la sospecha, es como que algo se está perdiendo, ¿no? Antes yo salía a dar un paseo y veía piedras, veía un árbol, veía un lago, veía estas cosas, y ahora, bueno, el panorama es concreto. Son colores que se arrojan a mi vista, sonidos que completamente abarcan mi ser, ¿no? O sea, con el ruido de las ciudades, el movimiento. Entonces, esto es el nuevo panorama, esta es la nueva cultura o la nueva naturaleza que se llama cultura, ¿no? Vamos más para atrás, vamos a Freud y a Marx, porque justo ellos son los Nietzsche y Marx. Nietzsche y Marx son los que cimientan esto sobre lo que Freud ya elabora, ¿no? Me gustaría empezar con Nietzsche.
Nietzsche, el tema bueno, y un poco de contexto histórico. Freud escribe este libro del malestar de la cultura en 1930, más o menos, si no mal recuerdo, que es pues a muy pocos años de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y justo se da pues esta sincronicidad, ¿no? De que, bueno, Hitler, al final de cuentas, se influencia en un libro de Friedrich Nietzsche, que es precisamente el que da vuelta a toda la cuestión de... O sea, creo que es por ese libro, es porque es llamado el filósofo de la sospecha, que es la genealogía de la moral. Justamente a Nietzsche lo recuerdan mucho por Así habló Zaratustra y por el libro que tú mencionas. Y equivocadamente en Zaratustra la gente piensa o pensamos que es ahí en donde habla de la muerte de Dios, porque es por lo que es la famosa frase de Nietzsche: Dios ha muerto, ¿no? Así como el primero pienso y luego existo de Descartes. O sea, Dios ha muerto es como la frase lapidante de Nietzsche, que tiene una profundidad enorme, porque habla sobre la importancia del hombre, ¿no? Sí. Bueno, es más bien, o sea, sí, todos, ¿no? Creo que en todos Freud, Nietzsche le pega durísimo a Dios, pero es el anticristo. O sea, creo que el anticristo es como el libro de pues más antidios, digamos, ¿no? Pero no es por estos libros que se le considera el filósofo de la sospecha, es por la genealogía de la moral, que obviamente también toca mucho el tema de la religión. Es un libro súper fascinante, a mí me parece increíble. Me parece que Hitler lo malinterpreta completamente, pero también puedo ver dónde leyó entre líneas Hitler, ¿no? Es un libro súper agresivo. O sea, Nietzsche, en general, su modo de hablar, su modo de escribir es gritando, ¿no? O sea, así se siente. Entonces, es como que... no sé, o sea, hay veces que escuchas el tono en el que te estaban hablando, y Nietzsche es como que habla a los regaños, habla a los gritos, es sarcástico, es muy fuerte en su manera de hablar, y entonces, pues no sé, creo que se presta a veces ese tono como para que otras voces se adueñen de ese tono en un tono pues mucho peor, ¿no? Más cruel. Creo que fue lo que pasó en el caso de Hitler, pero bueno. Hay que entender que Nietzsche venía, como lo mencionaba, de una familia, o sea, sumamente ortodoxa en la cuestión religiosa. Sus papás eran pastores, sus abuelos eran pastores, y él fue la oveja negra de su familia. O sea, fue un gran ateo, ¿no? Sí. Y también siento que un gran hijo que mató a su padre en el sentido budista. O sea, Nietzsche no mama de su casa lo que él se termina convirtiendo. Él era un bicho raro. Era alguien que escuchaba mucha música, que era sumamente sensible, que pasaba tiempo con los animales, que amaba la naturaleza, ¿no? En una época en la que, bueno, pues eran otras las cosas que se les exigía a los adolescentes y jóvenes. O sea, él se sentía un extraño. Y luego contrajo sífilis y la tuvo por toda su vida. Vivió muy poco, o sea, tampoco fue un hombre que viviera mucho tiempo. Sí, esto fue pues ya hacia el final, y fue pues muy, muy doloroso para él pues esta enfermedad. Pero justo digamos que el padre de Nietzsche pues no es su padre biológico, es Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer, que nunca lo acepta. No, sí. No, Nietzsche siempre lo acepta. El que nunca acepta a su inspiración fue Freud. Uh-huh. Freud nunca aceptó a Nietzsche como una parte de su inspiración. Sí. Es parte de lo que leí yo en algún momento, que decía que o sea, Freud nunca aceptó en ningún momento a ninguno de sus maestros. O sea, nunca él fue un poco más egoísta y uh-huh. un poco más soberbio en ese sentido. Uh-huh. Y en cambio Nietzsche siempre dijo que fue influenciado por Schopenhauer. Uh-huh. Sí, de ahí saca pues, su manera de hablar también, y su forma tan
su carácter, ¿no? O sea, esta forma de hablar tan agresiva. Y bueno, pues la genealogía de la moral es un libro muy fuerte para la época y lo sigue siendo actualmente. Es un libro en el que básicamente lo que hace es cuestionar es algo, la idea que tenemos de algo tan sólido que es la moral. Pero la moral, a ver, ¿en qué sentido, no? Pues bueno, dice, o sea, para el humano occidental, el bueno de la época de Nietzsche, el bueno es el débil. Esta es la idea, la premisa del libro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué creo que es el bueno el débil? O por qué la sociedad considera que el débil es el bueno. Pues por naturaleza humana tendemos a proteger siempre a los débiles, o sea, trata siempre de lo ves, o sea, el cachorro es protegido siempre por la manada en los elefantes. En los leones igual, ¿no? O sea, exceptuando el león. El león si no cuida, si la mamá leona no cuida a los leones, el león se los termina comiendo y termina. ¿Por qué? Porque él es el super león. Ese es el mensaje de Nietzsche. Dice, pero es que observa la naturaleza. No es verdad que la naturaleza proteja al débil. El débil se le deja morir, ¿no? Y así era la humanidad también antes ¿De la modernidad? De la época judío-cristiana, o sea, antes de los judíos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a entrar en el tema de... Bueno, pues en Atenas, ¿no? Como, o sea, los espartanos, No, más antes, pues en Egipto, ¿no? O sea, dice, Nietzsche empieza entonces a explicar, a hacer el cuento judío. Dice, entonces, a ver, ¿qué nos contaron? Antes de que llegara Jesús y que los judíos se fueran en el éxodo y toda esta cuestión, el fuerte era Ramsés. El fuerte era, o sea, ya había que ser vigoroso, ya había que ser autoritario y el fuerte pues era despiadado y era lujurioso y era todas estas cuestiones, y eso era el símbolo de la salud y era el símbolo de la fortaleza y era el símbolo de lo bueno, y la gente seguía al fuerte. Y el fuerte tenía poder porque era fuerte. Y los judíos eran la raza débil, pues eran esclavos. Exactamente. Entonces dice, muy, muy astutamente, el judío, bueno, crea este cuento que le habla a Dios, a Moisés, y que vienen los mandamientos, y entonces el escape de Egipto, y pues es la raza víctima, ¿no? Ese es el pueblo víctima que pues siempre... sufrió, pero en realidad era el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y entonces en ese momento empieza a darle vuelta, se empieza a dar vuelta a la moral. Y entonces, y esto llega a su clímax más grande con Jesucristo, ¿no? Que pues era judío, pero al final, bueno, crea el cristianismo, pero es digamos, dice Nietzsche, es la víctima más perfecta de todos, ¿no? La otra vez escuchaba que hay una teoría que Cristo fue el primer comunista, o era un chiste, creo. Ajá. No, Jesucristo es el primer comunista, ¿no? Porque es el primero en proteger a los pobres, el primero en cuidar a los desamparados, el primero en ver por por la mayoría, por el pueblo. Y en ese momento, pues bueno, o sea, él venía de era un judío. Hay varias teorías, ¿no? Se dice que puede haber sido un judío celote, que eran muy, muy ortodoxos. Pero hablando de la ortodoxia judía en ese momento, pues imagínate, o sea, él tenía prohibido, de hecho, acercarse a las zonas donde no había judíos, no judíos. Después le pusieron un nombre que es Goim, los Gois. Y había una zona cerca de Magdala donde él tenía que cruzar, y no recuerdo aquí perfectamente el versículo, pero dice, bueno, hasta los perros, ¿no? O sea, los trata como bestias a estos que no eran, y deja que se acerquen a mí las bestias. No recuerdo muy bien ahorita, a lo mejor lo estoy sacando de contexto, pero sí, o sea, esa gente que no estaba dentro de la cultura judía en ese momento, pues para ellos eran no deseados, impuros, y no los podían tocar. Lo mismo pasa con el samaritano. El samaritano, pues no era el buen samaritano, pues no eran muy queridos los samaritanos en esa época. O sea, era gente que
que robaba, que no era, o sea, no eran los más aceptados en ese momento. Entonces el buen samaritano, por eso es el buen samaritano, porque todos eran malos, sí, porque estaban fuera de esta cultura judía. Y bajo la óptica de Nietzsche tal vez eran buenos, ¿no? Efectivamente. Bueno, de los buenos de antes. Exactamente. Es decir, de los fuertes. ¿Por qué? Porque la naturaleza elige a los fuertes. Es la selección natural, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde Freud se vuelve muy interesante el diálogo con Nietzsche, porque dice, bueno, si Freud sospecha de que algo se perdió a nivel natural dentro del humano con todo este advenimiento de la cultura, pues es de esto de lo que estamos hablando, ¿no? De esto con sus múltiples capas. Para Freud va a enfocarse mucho también en el deseo sexual. Pero justo antes el deseo sexual no era reprimido, ¿no? Era un tema, bueno, de la relación sexual siempre tuvo relación con el poder y tuvo que ver con, pues, como la naturaleza, ¿no? Al macho alfa pues le toca elegir y pues los más débiles se quedan con lo que pueden, ¿no? No, hasta los maestros filosóficos clásicos, bueno, tenían relaciones con sus pupilos, porque era la forma en como ellos también pasaban así se veía, así lo sentían, o sea, este conocimiento a través de esto y no era tan mal visto en ese entonces, o no era mal visto realmente. Pues como dices tú, no reprimían la sexualidad que luego esta sociedad disciplinaria puso en regla y se reprimen. Exacto. Parte de lo que Nietzsche decía es que los valores de la moral actual, o sea, en ese momento en el que él estaba, pues eran falsos, ¿no? O sea, estos valores que han dominado en la sociedad occidental a lo largo de la historia, es una moralidad que nace de un resentimiento contra la vida. Eso es lo que él menciona, ¿no? Exactamente, sí. Él habla de que el débil cultural, o sea, él acusa al judío de esto y a los individuos también, en el nivel individual acusa a los sacerdotes. Es que la gente débil, al ser, digamos, en el momento en el que se plantea que el bueno ahora es el débil, entonces empieza a tener como un lugar en la vida y en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el débil? Que se resiente, ¿no? En este caso es como que no tiene la capacidad de ser amo y maestro de una cosa. No es el mejor en la lucha olímpica, no es el mejor en el pensamiento, no es el mejor en el mejor político, el mejor esto. Pero todas estas cosas requieren de un tipo de fortaleza y de voluntad, ¿no? Que es otro de los grandes temas de Nietzsche. O sea, Nietzsche habla de la fuerza de voluntad como como la fortaleza, básicamente. O sea, no estamos hablando tanto del físico, sino de la capacidad volitiva de una persona. O sea, es como qué tanta fuerza tienes tú para llevar a cabo tu voluntad, tu deseo, ¿no? Entonces, la debilidad se refiere a gente que pues no desea con la suficiente fuerza, no está como, o no tiene los medios para llevar a cabo su deseo y empieza como a desviarse en lugar de encontrarle una salida, digamos. Podría tratarse de una persona discapacitada, no sé. Siempre hay una forma de salir cuando la voluntad está ahí, pero también existen estos mecanismos de tramposos en los que la cuestión se vuelve rebajar a los demás, ¿no? Y lo van a hacer usando la moral. Y entonces ahí es donde habla del ermitaño, ¿no? Por ejemplo, dice, o sea, el ermitaño, al sentirse que es un valor muy, muy alto para el cristianismo y el judaísmo y toda la religión, es el que se va a la montaña, y ahí es donde entra Zaratustra y va y se desprende, digamos, de sus posesiones. Ajá, y de la cultura, y se va a vivir al monte. Pues Nietzsche lo señala como un cobarde que va a enseñorarse de la vida porque no tiene de nada más de qué enseñorarse. Sí. Entiendo por qué puede tornarse un poco, no un poco, se puede, polémico. O sea, puede ser no deja de polémico. O sea, si tú lo extrapolas de forma negativa, pues pasa lo que pasó con el nazismo, ¿no? O sea, sí. O sea, tú llevas a Mein Kampf, en este libro de Hitler en el que él
habla del superhombre y todo esto, pues va muy claro por qué lo tomó así, o sea, por qué tenemos que eliminar a la raza inferior, la raza que nos detiene, cuando podemos ser, pero en contexto vienen de una situación económica durísima, ¿no? Entonces él tenía que poner como Alemania como superpotencia, ¿no? Sí. Entonces entiendo esto, con todo esto que me estás mencionando, entiendo por qué puede llevarse a una situación pues de un bandazo muy fuerte. Sí, lo interpreta de una forma súper literal, el tema de la fuerza, el tema de la imposición y del poder y de todas estas cosas, bueno, lo lleva a un extremo pues terrible, ¿no? Que es, o sea, aniquilar o sea, Nietzsche señala al judío como el culpable, pero pues no como para matarlos, ¿no? Por supuesto que no, o sea, pues está criticando el pensamiento y una forma de entender el mundo que hasta hoy sigue muy vigente y que hay que cuestionar y que hay que decir, ¿sabes qué? Pues que Nietzsche puede que tuviera razón en muchas cosas, ¿no? Yo lo creo que sí lo tenía, o sea... ¿Tú crees que sí tenía? Sí, desde luego, o sea, tú no conociste curas que de alguna forma venían a hablarte de la verdad de las cosas sin haber vivido, por ejemplo, ¿no? Esto es un acto de arrogancia muy grande, o sea, ¿cómo alguien te va a hablar de algo que no conoce, ¿no? De vivencial, es decir, o sea, ¿cómo te va a hablar de sexo un padre que nunca ha tenido sexo? Y bueno, no pueden, realmente es que ese tipo de contradicción está permeada en toda la cultura, ¿no? Y es ahí en donde él critica estos valores en los que hemos fundamentado nuestra sociedad y es en donde los ataca, ¿no? Critica muchísimas cosas, pero sí, entre ellas es esta hipocresía de los alemanes. Él habla mucho como de su tiempo, de la gente que lo rodeó y sobre todo pues sí, es como es la vuelta de tortilla de la moral, ¿no? Es como, acuérdense que hubo una época en la que lo bueno era otra cosa y a partir de que viene este señor y lo crucifican, o viene este señor que salva a un pueblo de esclavos, ahora los buenos son los débiles. Pero ¿qué pasa? Que el judío se termina volviendo el poderoso. Entonces esta es la contradicción, ¿no? Esto es lo que le hierve la sangre a Hitler, ¿no? O sea, es que tiene toda la razón este señor, y los judíos son los que tienen a Alemania como la tienen, y son ellos los que están saliendo ganones aquí. Y entonces ahí viene este odio que despierta a las masas, ¿no? Bueno, hay que recordar que Nietzsche estaba justo en la época en la que se unifica Alemania. Alemania no existía como Alemania. Antes estaba Prusia, estaba Austria, estaba Hungría, todo esto. Y entonces, en esta parte de prusiana, después de las guerras, o sea, antes de las guerras franco-prusianas en 1870, los enfrentamientos eran por temas de dinastías políticas, ¿no? Y básicamente lo que buscaban era la expansión territorial económica en ese momento. Entonces, después de la guerra franco-prusiana, llega un hombre sumamente interesante en la historia, como militar, como político, que fue Otto von Bismarck. Otto von Bismarck une a Alemania, y entonces es donde Nietzsche presencia esta manipulación de la masa y de la opinión pública a favor del nacionalismo, y fue testigo de cómo la vida cultural, artística, literaria, filosófica estaban al servicio de Otto von Bismarck. O sea, él fue el que dijo Alemania para los alemanes, ¿no? O sea, Prusia, y él hace que no era Alemania en ese momento, pero hace este estado unificado en el que ya no es nada más los condes y la gente rica, sino... Entonces, bueno, imagínate nada más, era una Alemania que venía con grandes genios recientemente. O sea, tenías a Goethe, a Schiller, a Kant, a Hegel, a Marx, a Bach, a Beethoven, a Schumann, a Brahms. Sí, algo que también, o sea, sé, es que Nietzsche criticó mucho la cuestión del positivismo, ahora sí como este positivismo de Comte, ¿no? Este positivismo que todo lo convertía en la cuestión del triunfo científico, burgués, y él critica muchísimo esta parte de esa época, basada en esos valores que tú acabas de mencionar. Entonces también, o sea,
el contexto para Nietzsche fue, o sea, era pues se entiende por qué ese, o sea, la verdad es que no se, o sea, más que se entiende, se admira que una persona en 1870 pudiera criticar como lo hizo, o sea, y pudiera escribir lo que hizo y pudiera levantar la mano como lo hizo y desde como muy joven decir, yo soy ateo, yo no creo en Dios, ¿no? Eso es de mucho valor. Sí, no, bueno, la verdad es que Nietzsche es una cosa riquísima para bueno, va a ser la piedra fundacional de este podcast, casi, porque siempre hay que recurrir a él. Es más, o sea, el concepto del superhombre es lo que nos tiene aquí. Él acuña el concepto del superhombre. Sí. Él lo inventa si no me equivoco, en Así habló Zaratustra. Que curiosamente, bueno, Zaratustra es un ermitaño que se va a la montaña, pero, bueno, acá Nietzsche agarra, digamos, a la religión y se la apropia con Zaratustra, que es el padre del zoroastrismo, y crea esta versión pues ficcional de este personaje, así como Hermann Hesse lo hizo con Siddhartha Gautama. Y bueno, se mete en su papel y es un libro de profecía, ¿no? O sea, de cómo Zaratustra decide que es momento de bajar y compartir su conocimiento con los hombres, porque de otra forma está viviendo una vida inútil y soberbia y todas estas cosas que pone como... es muy curioso Nietzsche, porque sí es como que le gusta la paradoja, ¿no? Por un lado critica al que se va a la montaña y todo esto, y por otro lado lo encarna y lo pone como el profeta del nuevo mundo al cual no hemos llegado y es hacia donde nos dirigimos. Oye, y en ese superhombre, a ver, yo en términos ya orientales, ¿no? El superhombre en el oriente pues se considera, porque al final de cuentas de cierta forma en las filosofías orientales pues se habla del ser humano como un superhombre, pues un dios, ¿no? O sea, al final de cuentas somos deidad en estas filosofías orientales, la cual creo que pues me gusta pensarlo de esa forma, ¿no? Como no lo lleva a ese punto al hombre, como porque yo también leía que hablaba de el manejo de la genética, que de ahí nace, o sea, de Nietzsche, fíjate, Nietzsche nace este tema de la modificación genética, para crear al superhombre, ¿no? Pero no sé si va también a este tema filosófico, espiritual, del super yo, de yo ser una deidad, o sea, no deidad como... pero como creador, como... Sí. Mira, yo creo que sí tiene algo de oriental, en el sentido de la búsqueda del ser, o a partir del ser, ¿no? Que el ser es, bueno, como ya lo decía Aristóteles, ¿no? ¿Cuáles son los esenciales, pues, del ser, que es uno bueno, bello y verdadero, ¿no? Eso está en este tema, pero va mucho más allá que eso. O sea, no es un tema como Siddhartha Gautama de vamos a mirar para adentro y encontrar la esencia y habitarla, y olvidarnos de lo demás, ¿no? Nietzsche, la idea del superhombre dice, básicamente es esto. Dice, el hombre es un puente entre el animal y el superhombre, ¿sí? Entonces yo esta es mi interpretación, pero yo creería que el hombre es lo moderno. El animal es pues el hombre antiguo que todavía vivía en la naturaleza. El hombre ya vive en la cultura. Y el superhombre es ese nuevo mundo al que nos estamos queriendo dirigir. Hay quien dice que ya estamos habitando el superhombre, porque dentro de las descripciones que da Nietzsche, que da varias, habla de que el superhombre, por ejemplo, va a valorar su cuerpo por encima de los valores morales, por encima de su alma. ¿Ya estamos viviendo eso? Sí, pero ahí es donde dice Han, momento, no. Hay aquí algo muy equivocado. O sea, no confundamos el tributo a la salud y a este tema con la conquista como o la llegada a ese nuevo mundo que señalaba Nietzsche, porque en el caso de lo que dice Han es que nosotros, o sea, estamos tan vacíos
que lo que hacemos es dar tributo al único sentido que encontramos, que es nuestro cuerpo, que es algo muy distinto a realmente vivir nuestro cuerpo y vivir el cuerpo como sustancia animada, es decir, no dejar de separar el alma del cuerpo, dejar de separar las emociones del espíritu, digamos, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con el nuevo estado del superhombre. Entonces hay que es obviamente algo ambiguo, es algo difícil de poner en una definición, o sea, es muchas cosas, pero hay ciertos indicios que nos da Nietzsche, y que sí podría pensarse que una parte de nosotros ya está alcanzando eso, o que nos estamos alejando del hombre, al menos, ¿no? De hecho, hay un libro fascinante que te recomiendo que se llama Homo Deus, de Yuval Harari, que es como una trilogía: Homo Sapiens, Homo Deus, y tiene otro que también habla sobre la historia de la humanidad. Pero el de Homo Deus es la historia del futuro. O sea, no puedes tener una historia del futuro porque no sería historia, pero básicamente lo que él está planteando es hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? Y él abre el libro como diciendo, o sea, antes de 1800 la gente vivía hasta los 60 años. Uh-huh. De 1900 a nuestra época hemos alcanzado una edad de supervivencia altísima. O sea, ya vamos a llegar casi a los 90 años, ¿no? Uh-huh. Y dice, eso se va a convertirse ya en no 90, vamos a vivir 120, 150, 300 años, uh-huh, por la tecnología que estamos generando. Uh-huh. Entonces, él dice, o sea, todo esto va a transformar las relaciones. O sea, ya el matrimonio no va a ser el matrimonio como lo vemos ahora de una sola pareja, uh-huh, y va a hacernos cuestionar este tipo de cosas, porque tú pudieras vivir con una pareja 300 años, o sea, uh-huh, en el que la genética va a poder arreglar todos tus problemas patológicos que tengas, todas tus enfermedades, no vas a tener cáncer, no vas a morir, probablemente no vas a envejecer, y lo podemos ver lejano, pero me gusta esta cuestión que pone Yuval Harari en Homo Deus, uh-huh, que te hace reflexionar si verdaderamente nuestros valores hacia esa sociedad que probablemente Yuval nos lo encontremos ahora en el camino de nuestra navegación, uh-huh, sean los correctos, ¿no? O sea, sea el superhombre al que queremos llegar. Por eso es Homo Deus, ¿no? O sea, sí, ya no es el homo sapiens pensante. Hombre Dios. Ahora es el hombre Dios. Sí. Justo, creo que de eso va toda esta cuestión. Yo no creo que sea ese el camino, o que eso nos haga ser superhombres. O sea, yo creo que el tema va por otro lado, mucho más íntimo. O sea, no es, o sea, además de que asusta toda esta cuestión, ¿no? O sea, más bien, o sea, si algo podemos señalar de que del problema de no saber ser hombres, es la relación que tenemos con la muerte, ¿no? O sea, es tristísima en el sentido que pues no hay, o sea, la muerte no se ve como parte de la vida, se ve como algo triste, se ve como algo que debe ser superado. Esto a mí me hace sospechar, ¿sí? O sea, si se trata de ser un sospechoso de nuestra época, yo diría que esa es mi principal sospecha. O sea, algo no está bien cuando todos los esfuerzos van hacia querer clonar personas para poder prolongar la vida. Para mí eso quiere decir que pues estamos usando malas herramientas. O sea, sí hay una evolución, obviamente, ¿no? La ciencia nos ha traído muy lejos y nos va a llevar más lejos aún, pero lo más esencial sigue sin hacer contacto, ¿no? Hay un problema todavía, y ahí es donde podemos abordar a Marx, o sea, que Marx es un sospechoso de esos mecanismos de la época. O sea, y a Marx lo que le preocupa es el crecimiento desenfrenado de la bestia que estamos creando, que pues en este caso fue la revolución industrial, ¿no? Y que Marx sigue pues súper vigente como filósofo.
igual que con Freud, no me quiero meter en temas de si su filosofía política es o no es buena y el comunismo y demás. O sea, digo, es importante tocarlo porque no puedes evitarlo, pero creo que a Marx hay que valorarlo como un pensador. Sí, bueno, o sea, Marx advierte del error de pensar que el motor del cambio eran o son las ideas, ¿no? Él dice, el motor del cambio es la economía. Y o sea, él descubre un problema en la ideología de pensar que la realidad era hay una falsa conciencia que enmascara el materialismo y los intereses económicos. O sea, este tema de que todo gira en torno a un interés económico hace que lo haga sospechar, ¿no? Y entonces se crea esta filosofía, el marxismo. Sí, o sea, sí. Tan fácil que se llamó el marxismo, ¿no? Sí, esta estructura como de... Pues Marx propone un modelo, ¿no? Ese es quizás es lo que lo haga distinto a muchos filósofos que se quedan solamente en la filosofía. Marx propone un modelo económico y político que genera, como todos sabemos, pues la Revolución Rusa. Y bueno, finalmente, o sea, ahí muere la monarquía, ahí acaba de morir, ¿no? Entonces, obviamente, empezó en Francia y termina en Rusia, ¿no? Sí. O sea, la caída de los Romanov es como finalmente ya el último... El summit, ¿no? Sí. No, el declive, perdón, total. Ya, se termina esa idea por completo, ¿no? Y pues en Marx lo que tenemos que pensar es, a mí me parece lo más valioso e interesante es el tema de la alienación, que hay que entenderlo como, bueno, ¿qué es primero? ¿Por qué alienación? ¿Qué es alien? ¿No? Eso es lo ajeno, ¿no? El alienado es el que está ajeno, ausente, el que está pero no está. Ese es el riesgo. Y eso es pues todo lo que van a proponer él y luego las escuelas neomarxistas van a buscar protegernos de llegar a ese punto. Y esto es muy valioso, muy muy valioso para todos los seres humanos, porque más allá de que la política no era el camino y que yo creo que no es el camino, o sea, realmente me parece un modelo bastante... a ver, hablemos un poquito de política. Yo, en mi opinión, no sé qué piensas tú, pero en mi opinión el capitalismo no lo creó nadie. Es algo que se dio con el tema de los burgos y todo esto que hablábamos. Que al final, la banca. Al final del día es muy sencillo, es oferta y demanda, ¿no? Y el intercambio. Que se desarrolla y se crea una estructura a partir de eso. Pero ¿qué es el intercambio? Finalmente, y que es libre. Entonces, como tal, pues es difícil superar algo que llega solo, ¿no? O sea, es como sucede con el lenguaje. El lenguaje se crea solo, se crea por el uso y la costumbre. Y las palabras van tomando forma por el uso que le da la gente. No puedes llegar a imponer una palabra o una forma de usar un lenguaje. Se ha intentado y siempre, ¿no? Y pues no, como que no agarra, no lo pescamos de esa forma. Entonces creo que un poco a nivel político eso es lo que pasa con el marxismo, que pues está diseñado por un ser humano de acuerdo a ciertas necesidades e ideas de lo que Marx y Engels sienten que necesita el ser humano, y bueno, una vez que se pone a prueba resulta que no, que el ser humano pues es ambicioso, el ser humano corrupto, o sea, no como lo dijo nuestro expresidente, que éramos corruptos por naturaleza, pero sí, o sea, al final de cuentas esta hibris de poder termina siendo el declive del marxismo, ¿no? Y termina siendo del comunismo, o sea, termina siendo algo que o sea, es imposible lograr, ¿no? Y está, yo creo que mal diseñado desde la base. O sea, es que como no puedes homogeneizar. Justamente aquí también hay un contacto muy fuerte con el tema de la moral y de lo que critica Nietzsche. O sea, ¿cómo vas a poner... ¿cómo le vas...? O sea, el bueno y el malo
Ahora tienen que coexistir y ganar lo mismo y hacer lo mismo, y con el mismo esfuerzo uno gana lo mismo que el otro. Y el débil. El tema del débil y el fuerte coexistiendo sin posibilidades de redención, sin posibilidades de mejora, sin posibilidades de imposición el uno sobre el otro, por feo que esto suene, pues esto es natural. Esto siempre funcionó así, las jerarquías siempre estuvieron y siempre han estado. Y entonces le quitas eso al hombre y empiezan los problemas. Yo cuando viví en Israel, algo que llegábamos a la conclusión o sea, se despertó la primavera árabe, ¿no? En ese momento. Empezaron las redes sociales y se cae un presidente, empieza pues justamente en Medio Oriente, ¿no? Esta primavera árabe, y me recuerdo muy bien cómo festejaba la gente, y a los 8 meses de haber puesto un presidente por democracia y todo, o sea, probablemente lo que voy a decir es una barbaridad, pero fue impresionante, fue un fracaso total después de haber puesto que hoy en día ya está un poco más controlado, y le pasaba lo mismo a los americanos cuando empezaron a colocar presidentes en estos países. Que lo hicieron muy mal, o sea, hicieron las cosas muy mal porque destruyeron a muchas culturas. Pero estas culturas árabes estaban acostumbradas a ser gobernadas por dictadores. Y esa era su naturaleza, porque lo tienen en su genética, o sea, sí, como le pasa a Rusia, ¿no? Están acostumbrados a que porque son nómadas, o sea, todos estos países fueron nómadas muchísimo tiempo. Y quién era el que sobrevivía, o sea, mira, lo voy a llevar ahora sí que a la cultura pop con Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos, ¿no? Cuando los Dorrakis. O sea, era una cultura nómada. ¿Y a quién se refería eso? Pues parecían árabes, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién era el más fuerte? Pues el más valiente, lo que tú acabas de mencionar. Sí. Y vimos una violación ahí, y fue como, ¡ay, qué bonito! Ya se enamoraron. A ver, espérate, la violó, o sea, sí. o sea, la violó. Pero bajo ese lenguaje no es una violación, es un, o sea, bajo el código de ellos no es una violación, no sé qué es, o sea, no me voy aquí a animar a decir algo, pero al final ella lo termina amando muchísimo, ¿no? Muchísimo, o sea, pero bueno, me desvío en ese tema porque al final de cuentas es lo que pasa en estos países en que están acostumbrados, lo acabas de mencionar, o sea, Rusia, o sea, o China, o sea, sí. es un capitalismo marcado de dictador, y un poquito de, o sea, sí están en la cuestión liberal, pero a la vez controlan todo el mercado, no hay propiedad privada, pero eso los ha hecho crecer lo que es, porque no hay propiedad privada. Entonces, bueno, hablando de este tema político y en cuestión de lo que pasa, es que, o sea, cada situación es muy, muy, muy diferente, y ahí sí le doy la razón a Nietzsche, ¿no? O sea, este tema de el débil es el que tiene que quedar rezagado, y ahí los derechos humanos nos van a hacer pedazos, pero, o sea, a final de cuentas, el desarrollo de una sociedad va por el crecimiento de que todos crezcan en bienestar. Sí lo logro. O sea, si pudiéramos, yo atendiéndolo así, no llevándolo a como lo llevaron los nazis, pero si tú logras en esta cuestión amorosa y filosófica a que tu población crezca a ser mejor, entonces en este sentido se convierten pues en mejores hombres, o sea, no en superhombres, porque eso es casi imposible, pero hacia allá tendríamos que estar yendo. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor? Esa es la pregunta, ¿no? Y ese es el gran dolor de cabeza, porque no hemos dado con la respuesta. Lo que se creía que era mejor resultó que no era mejor. Y ahí hay que regresar a nuevamente, bueno, entendamos un poquito la alienación, ¿no? Hay un filósofo que a mí es de mis favoritos, que es Henri Bergson, otro francés, que describe pues así como con mucha
muchísima fineza de detalle. Haz de cuenta como que Bergson se hiciera chiquito y se metiera dentro de su propia cabeza y descubriera cómo funciona, ¿no? Increíble. Y diseña pues un modelo de cómo es que funciona la conciencia. ¿Cómo se llamaba? Henri Bergson. Henri Bergson. Cómo funciona la memoria, cómo funcionan los reflejos, cómo funciona todo este... prácticamente describe el funcionamiento de una computadora, pero en una época en la que no había computadoras y solamente se analizaba a sí mismo. Y él habla de dos memorias, ¿no? Dice, está la memoria automática, el automatismo, y está la memoria, no me acuerdo ahora si tenía otro tipo de nombre, pero básicamente es disco duro y RAM, ¿no? Entonces, la alineación tiene que ver con que tu memoria RAM está completamente saturada al punto en que tu otra memoria ya no le entran datos ni salen datos de ahí. Es decir, ejemplificando con Bergson, la memoria automática siempre requiere de un esfuerzo de la memoria de la memoria normal, la memoria consciente, digamos. ¿Por qué? Por ejemplo, te están enseñando a manejar. Entonces, a ver, tienes que meter el clutch de esta forma y luego metes la velocidad y luego tienes que irlo sacando poquito a poquito. Entonces, Bergson habla mucho de la atención y de la importancia de la atención hacia la conciencia. O sea, atención y conciencia están relacionadas para Bergson. Dice, más bien, más que memoria, habla de conciencia en esto. Entonces, la memoria o la conciencia hace un gran esfuerzo en esa primera lección, ¿no? Porque tiene que decir, ay, acuérdate, mete la pata bien y le está costando trabajo y de repente ya le salió y la conciencia como que entra como un supervisor nada más a la acción del manejo, pero ya no está participando de forma activa en el recuerdo o en la acción. O sea, casi subconsciente. No inconsciente, subconsciente. El subconsciente ya es otra cosa. El subconsciente es como que algo que se te escapa por completo. Acá no, porque tú al manejar, pues eres consciente de que estás manejando. Pero ya es mecánico. O sea, Es al mecánico. final ya es una memoria mecánica. Automatizada. Ajá. Y mientras estás en tu memoria automatizada, pues la conciencia puede irse a otros lados o puede estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero se debilita la atención. O sea, generalmente no, cuando estás trabajando con una memoria automatizada, no estás pensando alguna cuestión, no estás recordando algo como de, ay, acuérdate de que o sea, de traer, ir a escarbar y qué me dijo y lo traes. No, más bien como que hay una especie de sedación de la conciencia. Y esto es muy cómodo. Entonces, el ser humano tiene esta como tendencia a ir automatizando todo. Le gusta ir, como que hay esta ilusión de que cuando se automatiza algo, la conciencia ya domina. Ya, nada ajeno, nada del mundo se le va a presentar y lo va a amedrentar o así. Porque al final del día, dice Bergson, pues todo lo que construye nuestra psique es una defensa del mundo. Y una comodidad, o sea, al final de cuentas buscamos eso, ¿sí? Uh-huh. O sea, seguridad, no comodidad, seguridad. Seguridad y una falsa seguridad, ¿no? Porque también en el automatismo está la falsedad de que todo está estable. Claro, puede pasar que de repente Se chocas, rompe ¿no? algo o pasa algo Uh-huh. y ya hay un caos. Y ahí pues se genera algo nuevo en tu conciencia y cambian las cosas. Bueno, el tema es que cuando llevamos esto a Marx, pues es justamente la repetición de las cosas, es decir, todo el tema de ir todas las semanas en cierto horario, pararte, ir, pasar a checar hora, vestirte de tu ropa de trabajo, sentarte en las bandas de producción, las vías de producción, a hacer una tarea mecánica, genera que te automatas, ¿no? Las personas se vuelven autómatas y haces esto con determinada frecuencia y te conviertes en un transeúnte de ese ciclo, ¿no? Que es un ciclo mental y que adormece totalmente tu capacidad de utilizar tu conciencia. Y entonces esto es lo que es la alienación, y ese es el gran peligro que señala Marx, que en ese entonces, bueno, la gente lo aborrecía al principio, quizás el tema de ir a las fábricas y así, pero después ya lo integraba muy bien y lo aceptaba.
tiempos modernos es la peli esta de Chaplin que bueno, es como que la crítica justo. Chaplin, bueno, muy marxista, muy absorbe, digamos, todas estas ideas y las plantea de forma muy clara y muy cómica. El Gran Dictador para mí es una de las películas que más me ha marcado en mi vida. Sí. De Charles Chaplin, sí. Ah, bueno, luego me platicas por qué. Pero bueno, justo esa es la alienación a la que temía Marx. Pero bueno, cuando pensamos en la alienación hoy en día, está cañoncísimo. O sea, creo que ya nosotros amamos la alienación. Ese es el Pues bueno, problema. o sea, lo vemos hoy y como lo mencionaba Byung-Chul Han, el estar conectados todo el día a una pantalla con esta luminosidad nos separa de la realidad. O sea, preferimos ver otras vidas, preferimos ver cómo le va bien a otras personas y no volteamos a ver nuestro entorno. Y creo que es ahora sí que hablando de la sociedad disciplinaria, es un virus que tenemos de esta tecnología que está diseñada para controlar nuestro comportamiento hacia un aparato que nos está generando más y más y más y más necesidad de estar pegado a él. Sí, nuestras conciencias. Al final de cuentas, Entonces, lo que se esclaviza es la conciencia individual, y con ello la colectiva también. claro, o sea, yo siempre he pensado que la forma de poder cambiar una conciencia colectiva es generando una conciencia individual. Si tú tienes una conciencia individual, el resultado es extraordinario. No es un pensamiento único mío, sino pues lo han dicho varios pensadores. Y bueno, Marx en este tema, tú decías que era Freud la cultura, Sí. Marx la moral, Marx lo sociopolítico, lo sociopolítico, y Nietzsche la moral. la moral. Sí. Sí, y esos pues básicamente ya los tocamos, ¿no? Y esos son las sospechas que tienen ellos, y que, bueno, la vigencia de estos pensamientos están más presentes que nada, ¿no? Hoy en día yo creo que se han acentuado incluso más que en ese entonces, de una forma distinta. O sea, hoy ya no tenemos a los obreros en las fábricas tan como con estos trabajos absurdamente extensos y mal pagados y así. O sea, digo, sigue habiendo obreros, pero ya hay ciertas libertades. Eso sí, no es la sociedad disciplinaria, pero ahora la disciplina, como dice Han, está en uno. O sea, uno es el que se exige a sí mismo tener el más alto rendimiento, porque uno es el responsable de que le vaya bien o le vaya mal. Y aquí la alienación pues pasa a ser también autoimpuesta. Y la alienación en el caso de nuestros teléfonos celulares, y que bueno, esto es muy reciente, pero hay que ver también un poquito antes de los teléfonos celulares. Esta mirada perdida, ¿no? De perplejidad que tenemos la gente de la posmodernidad. Este tema de poderte quedar viendo a la nada, eso es el rostro de la alienación. Y creo que, bueno, yo la tengo, no sé, pero está en todas partes. No sé qué Bueno, piensas. yo creo que, o sea, yo soy vivo una alineación, y mi esposa te lo podrá decir. Sí, o sea, el estar informado, el estar dando resultados, el estar, o sea, parte de mi trabajo lo hago en WhatsApp, que gracias a un muy buen amigo estoy tratando de cambiar esta parte de que el WhatsApp deje de ser la comunicación de los negocios, sino más bien sea pues más bien una comunicación social, pues para decir dónde nos vemos, dónde vamos a estar y estar más conectados. Pero, o sea, yo también me considero una víctima, se puede decir víctima, Sí, sí. de esta sociedad que vive hoy en día totalmente ajena y O un victimario también, pues. sí, pero también me considero que al estar haciendo este ejercicio que estamos haciendo hoy en esta balsa,
dejamos de ser, o sea, empezamos, o sea, ya no estamos tan alienados. O sea, si yo estaba en un 90, un 100% alineado, creo que con este ejercicio estoy un 90%. Sí, es un paso en la otra dirección. Totalmente. Entonces, este cuestionamiento de lo que está pasando en hacer en lo que está pasando, lo que estamos viviendo en esta sociedad, pues es como cuando empieza a bajar la batería de tu celular o se empieza a cargar la batería de tu celular para llegar a la no alienación. No sé cómo se puede decir, o sea, no estar alineado. ¿Y cuál sería? ¿Cómo sería no estar alineado? O sea, alienado. Pues ahora es el término muy utilizado por el New Ageismo, ¿no? Todo lo New Age, como que se vuelve consciente de todas estas cuestiones y pues creo que le llaman el estar despierto. Que también hay muchos engaños ahí, ¿no? Pero esto cada quien lo sabrá por sí mismo, porque pues también yo pienso que la respuesta no es volver a encontrar la naturaleza y olvidarme de la cultura, ¿no? Eso es, o sea, es como volver al animal en sentido evolutivo. No es la respuesta tampoco, en mi opinión. De hecho, Marx decía que Marx decía, el trabajo de los filósofos ha sido el hacerse cuestionamientos de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Y él le cambia un poquito a eso, y él dice, no, se trata de transformarlos. Y creo que lo logró, o sea, creo que su filosofía logra transformar. Es un antes y un después de Marx. Y al final de cuentas eso es parte de lo que tú dices, de estar despiertos, ¿no? O sea, lo platicaba yo con mi terapeuta al que quiero y admiro mucho, que decía, a ver, se trata de ser valientes, se trata de decir, pues esto soy. Y aquí estoy. ¿no? Se trata, esa parte de estar despierto sin caer en el mindfulness, en el New Age, en todo esto que puede ser muy bueno, pero no es... Pero llevado al extremo caes también en esta cuestión que se desvacía, porque no es tampoco, o sea, o sea, este tema del New Age y el mindfulness, o sea, llevado al extremo, terminas siendo alienado, o sea, literal. Sí. No, por supuesto, es que es eso, es como... para mí se trata de buscar un equilibrio en el que estés constantemente inconforme. O sea, hay algo en la inconformidad que para mí es sinónimo de salud, porque conformarse es morir. O sea, decir ya todo está bien y yo me adapto y simplemente voy a aceptar que me lleve la corriente. Creo que bueno, ya lo intenté una vez y no me gustó la experiencia, ¿no? Hay algo en el agarrarte de tu trinchera y buscar, porque hay valores que tú traes, ¿no? Hay cosas que traes íntegramente en tu ser, que no sé de dónde vengan, pero están ahí y creo que vale la pena luchar por eso, porque si de alguna forma existe una conciencia global, que yo lo creo que sí, pues creo que se manifiesta a través de estas de estos valores internos, que más que valores yo le llamaría principios, porque el principio nadie te lo impone y no es no es algo que venga de la sociedad. El principio lo tienes tú y te hace sentido a ti y nadie te está como diciendo cúmplelo o no lo cumplas, ¿no? Ahí el único que vigila eso eres tú y tu conciencia. No, y mira, esa pregunta que acabas de hacer, ¿de dónde viene? Me acabo de hacer un estudio de ADN, ¿no? Y interesantísimo. La verdad es que a mucha gente le da miedo. A mí me apasionó, o sea, fue algo como que me llamó mucho la atención. Todavía no lo termino de estudiar completamente, pero, o sea, el que tengas un porcentaje de ciertos lugares de tu vida, y el que veas que no vienes 100% de los neandertales, pero vienes de otra parte. O sea, la verdad es que no lo he estudiado. Te prometo traerte más estudiado mi estudio de ADN. Es que, o sea, a mí sí me hace reflexionar y pensar cuando dices, ¿por qué tengo esta memoria? Pues, o sea, al final de cuentas, esta parte de tantos años que han pasado de la humanidad, o sea,
tiene una memoria, tiene que tener una memoria, o sea, si no nos preguntamos esta parte de dónde venimos y más que de dónde venimos y estar viendo el pasado, es qué es lo que quiero yo que me pueda hacer, no para no caer en ese sentir conforme, sino efectivamente en esta inconformidad, dónde puedo crecer yo como persona, como espíritu, como hermano, como amigo, como socio, cómo puedo ser mejor, pero no en el mejor producto, sino en el mejor cuestionamiento para tener una mejor respuesta. O sea, como lo decían los masones en su momento de llegar a la verdad, como lo decían o sea, este cuestionamiento para llegar a una verdad en el que tú te sientas satisfecho, pues al final de cuentas los grandes pensadores nunca estuvieron satisfechos, o sea, siempre estuvieron evolucionando en su pensamiento, y es ahí en donde tenemos que llegar hacia esta parte del posmodernismo y estamos remando hacia esa cuestión de estar preguntándonos qué somos. Ir más allá, ¿no? Ir más allá, o sea, porque creo que la modernidad ha buscado los límites de lo humano. Este tema de la condición humana, ¿no? Hasta dónde puede llegar. A mí me interesa mucho lo del nazismo, ¿no? O sea, como Jordan Peterson, que bueno, ya hablaremos de él en algún momento, habla de que la posibilidad de ser un nazi está en todos. Y bueno, sí, pues, entonces, o sea, ¿qué es esta condición humana? Porque ¿cuáles son los límites de ella? Entonces la modernidad los ha explorado y ahora ya los hemos visto, o sea, hemos visto de lo que somos capaces y es terrible, como también hemos visto de lo maravilloso que puede ser lo que podemos hacer. Pero en el fondo, pues hay una búsqueda de sentido. Hay una búsqueda de sentido y tendremos que hablar de los existencialistas eventualmente como para pues ver qué se descubrió, porque pues, ante la pérdida de sentido que implica la muerte de Dios, o en las palabras de Nietzsche, o la muerte de Dios en el tema de Freud, ¿no? Pues ya cerrando un poco el tema, o la muerte de Dios en cuanto al opio del pueblo para Marx. Bueno, hablando del Freud, es esta voz que le habla a las personas, esta voz que habla del más allá. Bueno, pues Freud dice es tu inconsciente, ¿no? Entonces cae todo eso, se derrumba de alguna forma como la idea de Dios y del sentido con ella, y pues hay que buscar el sentido en alguna parte. Los existencialistas hablan de la búsqueda del sentido en el sinsentido, ¿no? No sé en dónde estamos, no sé a dónde vamos a ir, pero creo que todos estamos buscando esto y no hay una respuesta. O sea, creo que yo me aburriría muchísimo si escucho un podcast que dice que ya sabe cómo, ¿no? O sea, no, lo interesante es estar interesado, es buscar. De hecho, hablaste de Peterson. Hay un debate muy interesante que hace con otro gran pensador, filósofo actual, que es Zizek. Slavoj Zizek, que también yo creo que va a ser muy interesante encontrarlo en el camino. Sí, de hecho creo que esa frase que acabo de decir la dijo Zizek. Dijo, más que ser feliz me interesa estar interesado. Y creo que bien, o sea, digo sí, porque la felicidad también es una búsqueda un poco fútil, ¿no? O sea, como y bueno, ¿qué hay después de la felicidad? ¿Y qué es la felicidad sino una reacción química del cerebro, ¿no? Hay más que eso, hay más. Oye, Juan, o sea, como resumiendo, para llegar a y poder, no sé, hacer un alto en este momento, ¿qué reflexión dejarías de estos grandes maestros que sospecharon en algún momento de lo que estaba pasando en nuestra sociedad? Pues yo diría que hay que sospechar de nuestra sociedad. Pero no el sospechar como ese sentido de persecución que mucha gente tiene, porque no. O sea, ¿cómo lo llamarías tú? Esa sospecha sería que más bien cuestionar, ¿no? Sí,
yo diría que hay que sospechar de uno mismo y de las propias... A ver, fíjate, aquí hay algo interesante porque entramos en la modernidad con algo que dijo Descartes, que fue cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Y qué pasa? Que estos filósofos cuestionan ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, también decía Descartes, de lo único que no dudo es de que dudo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que se tiene que masticar y que hay que volverlo a plantear hoy en día. Quizás el pienso, luego existo, haya quedado de alguna forma trascendido por lo que vino después, pero el dudar de que dudo es muy importante. O sea, es como siempre ir a la raíz de las cosas, siempre ir al dudar de que dudamos incluso, ¿no? El dudar de que existimos, el dudar de todos estos temas nos va a acercar a las preguntas que valen la pena. Las preguntas que valen la pena con respecto a nuestra vida y a nuestra... La mayéutica. Sí. ¿No? O sea, el hacernos las preguntas que te tienes que hacer. Y esta parte de la filosofía es algo que deberíamos de hacer, o sea, como empresarios, como papás, como hermanos, como novios, como esposos. O sea, el estarnos preguntando constantemente, o sea, ¿qué somos? ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la verdadera razón por la que lo estás haciendo? Y en esa duda, como lo dice Descartes, pues el intento de buscar la verdad te va a llevar a ser un hombre interesante, no un hombre feliz. O sea, o a lo mejor te va a llevar a la felicidad. Es muy probablemente que pases por la felicidad y luego llegues a la parte más interesante. O no, podría pasar. O sea, Nietzsche fue, pues, digamos, Nietzsche es un ejemplo porque, pues, vida feliz lo dudo mucho. Él fue el que no estaba bien con sus hermanas y su mamá, ¿no? Sí, pero bueno, creo que o sea, feliz no fue feliz, fue una vida interesada de una persona sumamente interesante. Pero dicen, la maldición china es que te dicen, ojalá que vivas en un tiempo interesante, ¿no? Sí, no. Eso es lo peor que te puede suceder, porque los tiempos interesantes son tiempos de guerras, tiempos de abusos, tiempos de cuestiones así. Entonces, bueno, no, interesante no necesariamente quiere decir bonito o alegre. O cómodo. Pero creo que vale la pena. O sea, digo, aquí sí será cada quien se lo pregunte, pero creo que vale la pena vivir por más que por una simple comodidad y que creo que en nuestras vidas hay que buscarles un sentido y un sentido que vaya más allá de híjole, pues tengo tantos followers en Instagram o cuestiones que al final del día van a desaparecer y no te digo cuando mueras, que definitivamente van a desaparecer cuando mueras. Lo digo antes, o sea, ¿cómo puedes depositar toda tu fe en una empresa de alguien más, ¿no? Esa es una pregunta que acabas de hacer sumamente interesante. O sea, ¿tú crees que al final de cuentas queremos trascender, ¿no? Uh-huh. O sea, el miedo que mencionas a la muerte tiene que ver con algo profundo que es la parte de trascender. ¿Tú crees que estos 3 hombres maestros de la sospecha buscaron trascender en su vida? Yo pienso que sí. Desde luego que pienso que sí. Bueno, lo lograron, o sea fácil, lo superaron, porque estarán siempre en nuestra memoria con lo que escribieron, con lo que pensaron. Pero justamente esa reflexión es o sea, trascender, o sea, lo decías la semana pasada que hablábamos. O sea, a veces el ser normal, no lo decías tú, lo acabo de leer. El ser normal, lo leí justamente de un libro de Adler, uh-huh, está mal visto. Uh-huh. Y en esta normalidad, o sea, puedes sospechar que ser normal, o sea, es vivir nada más, pero no vivir en un estado de automatizado, sino pues con tus capacidades hacer lo mejor que puedas hacer. Sí. No sé qué opines tú de eso.
después de haber escuchado los hombres, los maestros de la sospecha. Yo creo que esto lo tenemos que masticar por muchas sesiones más, pero justo a esto vamos, ¿no? ¿Dónde está el superhombre? ¿Dónde se esconde el superhombre? Hay un... Bueno, hablando de Junger otra vez, que este personaje que mencioné la vez pasada, Junger habla de ciertos modelos como de nuevos hombres, ¿no? Y entre ellos hay una figura que es la de el anarca, así le llaman. Que de alguna forma el anarca viene siendo como un superhombre que está muy bien adaptado a los nuevos tiempos. No es un anarquista, es muy distinto al anarquista, porque el anarquista es gritón, es rebelde, es ruidoso, se hace notar, y el anarca es todo lo contrario. Es un corrosivo de su tiempo, pero que trabaja desde las sombras, digamos, desde la adaptación, desde todo esto, o sea, como está plenamente adaptado, se peina con gel, se abrocha todos los botones de la camisa, y así, es una descripción algo burda, pero y se codea con el personaje del cóndor, le llama él, que es como el poderoso, ¿no? O sea, siempre está al lado del poderoso, y de esa forma es un infiltrado dentro del sistema. Entonces, bueno, eso es una como idea interesante. Creo que invita a todos a ser anarcas, es decir, como desde tu trinchera, o sea, esto como decía el de Calle 13, ¿no? Decía, yo uso Adidas no me usa, una cosa así, ¿no? Es eso. Es como que, o sea, tenemos todas estas cosas, todos estos medios a nuestra disposición, pero hay que emplearlos como anarcas, no como... Sí, que ellos no, o sea, no ser un producto de una marca, sino ser tu propia marca, ¿no? O sea... Sí, o bueno, que es lo que en este caso quizás estamos intentando hacer con el podcast. Estamos usando los dispositivos alienadores de la sociedad para tratar de hacer llegar un mensaje, ¿no? Esto es honrar lo que decía Benjamin respecto a la reproductibilidad técnica y su potencial de cambiar a la gente y sacarla de la alienación. Es desde el dispositivo alienador presentas la pastillita de roja, ¿no? Roja. De la salida de la Matrix. Bueno. Juanpa, hablando de navegar, se nos acabó el viento. Creo que es momento de tirar el ancla y pues te agradezco muchísimo esta plática. Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto.